Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que se llama EPM Te Escucha, donde lo que queremos es conversar con todos ustedes sobre esas dudas generales que tienen frente a la prestación de los servicios públicos de EPM, el espacio para hablar, para conversar, para aclarar esas dudas de todo lo que ustedes escriben. Recuerden que a partir de este momento ustedes pueden escribirnos en el muro de Facebook o aquí mismo donde ustedes están viendo el Facebook Live con el numeral EPM Te Escucha para aclarar las dudas que vamos a conversar el día de hoy. Recuerden que desde la década de los 60 venimos hablando en saneamiento del río Urra-Medellín. Hoy precisamente tenemos unos invitados muy especiales para que nos hablen en qué consiste ese tema del saneamiento, por qué es importante para la ciudad y también cuál es el rol que nosotros tenemos como ciudadanos en este tema. Por eso tenemos como invitados a Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, y a Eliana María Díaz de la Unidad de Educación a Clientes y Comunidad. Bienvenidos. Santiago, cuéntanos un poco en qué consiste. Hemos escuchado de algo que es el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. ¿En qué consiste ese programa? Claudia, el saneamiento del río Medellín fue un propósito que se planteó EPM desde la década de los 60, como bien lo mencionaste, mucho antes de que la regulación hablara de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. Un plan de saneamiento y manejo de vertimientos es un conjunto de acciones que un operador de alcantarillado se compromete a hacer en procura de evitar que las aguas residuales estén descargando de manera libre a los cuerpos de agua, a las quebradas y al río, para evitar la contaminación. Es una forma de ser responsables con el cuidado de un recurso natural tan importante como el agua. Nosotros, Santiago, con lo que mencionas, ¿somos la única empresa que es responsable de ese saneamiento o también hay otras entidades dentro de los municipios y las mismas personas que debemos velar por ese cuidado del río? El saneamiento del río es una responsabilidad de todos los ciudadanos, es decir, cada uno de nosotros como ciudadano tiene un compromiso de evitar que el agua que está utilizando llegue a las fuentes naturales con una contaminación. En ese orden de ideas es el área metropolitana como autoridad ambiental quien coordina toda la estrategia de saneamiento del río Medellín, donde hay muchos actores. Uno muy importante de EPM que representa a todos los ciudadanos que utilizan el agua potable y que después la descargan en sus casas para llegar nuevamente a las fuentes naturales. Ahí nuestra tarea, nuestra gran misión es recoger esas aguas y a través de un proceso de tratamiento químico y biológico, eliminar los contaminantes para que el agua retorne a la naturaleza en las condiciones más parecidas posibles a como la habíamos captado en aguas arriba. Ah, ok, Santiago. Me imagino que ese plan tiene un montón de proyectos, de infraestructura, lo que se materializa. ¿A través de qué cosas nosotros podemos evidenciar los ciudadanos de a pie ese tema de ese plan de manejo de vertimientos y el tema del saneamiento del río Urra-Medellín? Bueno, el saneamiento del río se materializa en una serie de proyectos muy concretos. Lo primero es las redes de alcantarillado, que son esas tuberías que en cada vivienda, en cada local comercial, en cada industria, reciben las aguas ya residuales, las aguas que ya utilizamos con una carga contaminante. Esas tuberías empiezan a recoger esas aguas y las llevan a un sistema que hemos llamado colectores, que son tuberías que corren paralelas a las quebradas, que hacen cuya misión es recoger estas aguas, evitar que se descarguen a la quebrada, y estas las traen hasta unas tuberías más grandes, con mejor capacidad, que son unos interceptores que están paralelos al río Medellín, uno al costado oriental, otro al occidental, y estas dos tuberías, que son unos túneles grandes, llevan las aguas residuales a las plantas de tratamiento de aguas residuales, San Fernando y Aguas Claras, en el municipio de Bello, para que allí sean tratadas y luego sí descargadas al río, ya con una remoción muy importante de la contaminación que recibe el agua en el uso que le damos en nuestras casas. Ah, ok. Y aparte de estos proyectos como San Fernando, que esa es la que conocemos como los famosos huevitos que hay entre Aguacatala e Itagüí. Así es. Y la PETAR de Aguas Claras, que es la nueva, que hace poco inició operación en Bello. También, ¿qué otros proyectos específicos se están trabajando en la ciudad para ese tema del saneamiento? Bueno, hay un plan muy intensivo de capturar las aguas que están saliendo
de las viviendas del norte del Valle de la Aburrá fundamentalmente. Entonces estamos haciendo el saneamiento de varias cuencas en la parte central de Medellín y el norte del Valle de la Aburrá en el municipio de Bello, atravesado. También estamos terminando de construir algunos colectores en la Iguaná, la García, en la Quebrada Roda, la Madera. Toda esta zona está siendo intervenida de una manera muy importante y tenemos proyectos de continuar con el saneamiento en los municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa, que requieren un tratamiento especial. Pero también estamos trabajando en el sur del Valle de la Aburrá, haciendo una gran tubería que va a traer las aguas residuales del municipio de Caldas para interconectarlo y llevarlas hasta la planta de San Fernando y así completar el ciclo de saneamiento para todo el Valle de la Aburrá. Qué bueno. En este momento nos está escribiendo Mauricio en nuestras redes sociales y nos hace una pregunta que creo que es importante tener en el radar, y es frente a cuando la industria o los ciudadanos ensuciamos el río o tiramos ciertos residuos, tinturas y ese tema. Tengo entendido que EPM no es la autoridad encargada, digamos, de esos castigos, como dice Mauricio, de que los ciudadanos y las empresas podamos tener algún tipo de compensación por ese daño al río. Si de pronto nos puedes aclarar un poco cómo funciona ese tema para que Mauricio y todos los que nos están viendo tengan más claridad. Claro que sí, Claudia. Para Mauricio y para todos, la autoridad que tiene la responsabilidad de velar por el cuidado del río es el área metropolitana del Valle de la Aburrá. Ellos son quienes tienen desde la normatividad la competencia para sancionar a quienes están incumpliendo con los vertimientos líquidos o sólidos que hacemos al río o a cualquier quebrada dentro de la ciudad. Es a través de ellos que canalizamos las quejas y las eventuales infracciones que uno pueda detectar, y ellos tienen una unidad de reacción inmediata que prontamente va a los sitios a tomar las pruebas y a proceder para evitar que el río siga siendo afectado con ese tipo de actuaciones. Ok, Santiago, muchas gracias. Esperamos, Mauricio, que se haya resuelto tu duda y queremos continuar también con las preguntas. ¿Por qué se piensa en este tipo de proyectos para sanear el río Aburrá Medellín? ¿De dónde salió esa idea? Si hay unas necesidades puntuales por las que se estén dando este tipo de proyectos en la ciudad y en el Valle de Aburrá. Bueno, esta idea nace tiempo atrás en otros países, no necesariamente aquí en Colombia, por dos razones principalmente. Una, por un tema de responsabilidad, porque el uso del agua y la descarga del agua sin ningún tipo de tratamiento es una alteración de las condiciones naturales de este recurso tan importante. Y el otro, que es muy importante, es que el agua dulce, el agua que es apta para poder consumir, se está agotando en el mundo. El mundo hoy tiene una crisis de agua y hay ciudades como Ciudad del Cabo, México, Miami, que tienen situaciones muy críticas de abastecimiento de agua. Entonces, la depuración de las aguas residuales es una forma de volver a enriquecer las fuentes de agua para que puedan ser utilizadas más adelante, porque el agua en el mundo es finita, no es infinita a pesar de que bebamos mucha, simplemente que en unos ciclos naturales se va renovando, pero cada vez es más difícil tener acceso a agua que se pueda consumir con seguridad. Entonces hay un sentido de responsabilidad ambiental y social en el tema de depurar las aguas residuales, además de que en ciudades como Medellín, donde ya tenemos una población muy importante, es una ciudad que tiene un área limitada y cada vez somos más habitantes, tener un río que cruza la ciudad de sur a norte y que sea una cloaca completa, se vuelve un tema de condiciones de salubridad muy difíciles de gestionar, y sería prácticamente invivible en torno al río si no hubiéramos adelantado todas estas obras. De manera que es también una forma de asegurar la calidad de vida de quienes estamos habitando en el Valle de la Aburrá. Claro que sí. Santiago, y ahora, después de todo lo que se ha logrado con ese saneamiento, ¿qué significa devolverle la vida al río? Porque hemos visto, digamos, este discurso y también en vallas, en un montón de lugares, pero eso ¿qué representa a la hora de evidenciarlo con todo ese mundo de proyectos que está realizando EPM? Bueno, el tema de devolverle la vida al río tiene varios significados. Hay uno que es directo, y es que al remover toda esa carga contaminante de las aguas, nosotros vamos a permitir que el río
tengo una concentración de oxígeno disuelto en sus aguas más alta, que supera los 5 miligramos por litro. Esta concentración de oxígeno en el agua posibilita que empiece a surgir vida, distinta a bacterias y a virus. Simplemente ya empieza a darse unas condiciones donde pueden empezar a aparecer plantas, y las plantas van a traer arriba a la ciudad de la vida. Las quebradas que ya están saneadas han permitido que en sus riberas se generen gimnasios al aire libre, mercados campesinos, algunos restaurantes, y empieza la ciudad misma, la sociedad, a incorporar el recurso agua, representado en las quebradas y en el río, en su vida cotidiana. Lo que estamos viendo de desarrollo en torno aquí al Parques del Río es muy importante, porque le ingresan a la ciudad una cantidad importante de metros cuadrados de espacio público para el disfrute de la comunidad. Es muy agradable uno los fines de semana o en los periodos de vacaciones ver en estos parques los niños elevando cometas. Toda esta semana han volado unas cometas gigantes que despegan de Parques del Río. Eso era impensable. El desarrollo que se da en la vida cotidiana también con el aprovechamiento de este territorio. Hace 25 años atrás era impensable que una empresa como EPM o como Bancolombia tuviesen su sede principal a orillas del río, porque era absolutamente imposible estar ahí. El olor era nauseabundo y era intolerable. Hoy todo este tipo de desarrollos de urbanismo, de espacio público, de celebraciones se pueden hacer en torno al río, y es muy significativo porque el agua es la esencia de la vida en el planeta. Entonces nuestra ciudad vuelve a celebrar la vida de cara al río, no de espaldas al río como lo tuvimos que hacer por muchos años. Es como, yo creo que también volver a esa tradición, donde el río siempre en épocas muy atrás, todo estaba en torno al río, ¿cierto? El paseo de olla, todo era en función de ir a la manguita al lado del río y de conversar y de pasar rico y una tardeada. Yo creo que también es recuperar esas tradiciones que tenemos ancladas desde la historia, creo que en todo el país. También quisiera preguntar, porque es una pregunta muy recurrente entre las personas y en nuestras redes sociales a través de Facebook, donde nos dicen si estamos saneando el río, ¿por qué no se logra ver totalmente transparente? Entonces, si está funcionando ese saneamiento, esa es una de las preguntas más reiterativas y quisiera que nos ayudaras a aclarar un poco ahí ese tema. Claro que sí. Hay personas que nos han preguntado que por dónde entramos el agua del río a la planta. No, lo primero que hay que aclarar es que lo que nosotros hacemos en las plantas es depurar las aguas residuales que salieron de los hogares. Esas que salen cuando me ducho, cuando estoy cocinando, cuando uso un sanitario, una lavadora. Esas aguas son las que nosotros estamos tratando. Y esas aguas lo que estamos haciendo en esa depuración es retirar materia orgánica fundamentalmente. Pero el saneamiento del río va mucho más allá. Hay otra cantidad de industrias y otros agentes que utilizan el río o descargan sus aguas al río, y muchas veces son los que ocasionan la coloración. Entonces, el color del río, ese café que es como tan característico de él, es producto del arrastre de sedimentos, de partículas de arena, de lodo, de arcilla, que de alguna manera caen a las fuentes de agua y son arrastradas desde la alta montaña, pero también desde la ciudad. Y eso es lo que le va dando esa coloración. Entonces, nosotros no hacemos ningún tratamiento sobre el agua del río y no hacemos una remoción de color. Lo que podemos imaginarnos de un río en el futuro es un río que tenga unas condiciones donde la vida pueda surgir en especies mayores, plantas y peces. ¿Y dónde? Pues básicamente en la parte norte, donde el río ya otra vez vuelve a tener curvas y meandros, que la velocidad del agua permite que las plantas puedan surgir, porque aquí donde está el río canalizado, pues la velocidad del agua es muy alta y no permite que una planta crezca. Si la planta pudiera germinar, la corriente es muy fuerte y la arrastra, ¿cierto? Entonces se necesitan otras condiciones, pero ya hoy la gente que con frecuencia puede ir por la zona de Porce, puede con lo que veíamos hace 3 o 4 años. Eso es gracias a todo el esfuerzo de retirar de las aguas residuales todos los residuos de detergentes y jabones que se usan cotidianamente en los hogares y en las actividades comerciales e industriales. Todo esto va aportando, pero hay una parte muy importante que tienen que hacer industriales y otras entidades dentro del Valle del Aburrá para obtener ese gran sueño de
de volver a tener un río poblado de vida. Y ahí es donde yo considero que todos somos responsables de ese saneamiento, no solo las entidades, no solamente EPM por el servicio que presta, sino todos los ciudadanos a través de los pequeños actos y también, digamos, la industria, el comercio, todos hacemos parte como de esa gran revolución donde le devolvamos la vida a ese río. Creo que hay un tema muy importante de destacar y es el asunto de que somos la única empresa que tiene, que cuenta y ofrece al Valle de Aburrá plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Eso qué significa para un país como el nuestro y para los ciudadanos? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque de las grandes ciudades del país somos la primera que logra, ya con la entrada en operación de Aguas Claras, una cobertura del 84.3% de depuración de las aguas residuales. Esto es todo un hito a nivel de Colombia. Nuestras plantas son plantas de tratamiento secundario. Esto quiere decir que además de retirar lo que viene flotante en el agua, hacemos una depuración biológica para poder disminuir esas cantidades de materia orgánica que trae el agua. Es un tratamiento, digamos, de más alta especificación, y que hace de Colombia, o mejor dicho, de Medellín un referente para Colombia, pero también para América Latina. Y una cosa muy importante, esta depuración y todo este proceso se ha realizado con los recursos que la empresa recoge a través de las tarifas que estamos pagando. Entonces, aquí hay un mérito muy grande para los ciudadanos del Valle del Aburrá, porque es gracias a toda esa dinámica que se ha generado en torno a la prestación del servicio que hemos podido avanzar de manera tan significativa en un tema que para muchas ciudades en Colombia y en el mundo hoy es un reto, y nosotros ya estamos en un nivel de cobertura bastante amplio. Qué bueno, precisamente ahorita vamos a darle el paso a Eliana, que nos va a contar un poco sobre ese tema de tarifas. Ya comentando tú, ya vimos una primera parte que estaba relacionada con la importancia que tiene desde hace varias décadas de todo el proceso del saneamiento del río Aburrá Medellín, de que todos contribuimos a ese saneamiento, de lo que representa para la calidad de vida, pero ahí haces un comentario muy importante, y es esas plantas de tratamiento grandísimas, todos esos proyectos, cómo se costean, o sea, cómo se pagan estos proyectos de ciudad para que todos disfrutemos de esa calidad de vida que hemos hablado. Entonces, Eliana, bienvenida. Queremos que nos cuentes un poco de cómo la empresa puede costear este tipo de proyectos para que Medellín sea un referente en Latinoamérica. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente, como lo acaban de mencionar Santiago y tú, somos todos los ciudadanos de Medellín y el área metropolitana quienes somos los responsables del saneamiento del río, y somos responsables porque somos también los agentes que generamos la contaminación a través de todas nuestras actividades. Entonces, digamos que no es un mérito exclusivo de EPM y tampoco una responsabilidad de EPM asumir los costos de ese proceso de saneamiento, sino que hace parte de la responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos. Entonces, somos nosotros, a través de las tarifas que pagamos por el servicio de alcantarillado, quienes asumimos el costo de la infraestructura y de la operación de todo el sistema de saneamiento. Eliana, eso significa que a través de la factura, pues que es lo que vemos tangible, en la relación con EPM es donde nosotros pagamos este tipo de proyectos para que todos tengamos esa calidad de vida que deseamos. Sí, Claudia, la Comisión Reguladora de Acueducto y Saneamiento Básico es quien determina a través de una fórmula cómo las empresas pueden llevar estos proyectos a la tarifa. Entonces nosotros, apegados a la ley, estamos aplicando la fórmula tarifaria que define la Comisión Reguladora, y de este modo es que todos los ciudadanos aportamos al saneamiento del río. Entonces, según lo que entiendo, no es que EPM diga, ay no, yo voy a cobrar tanto por estos proyectos, por Aguas Claras, sino que a través de la fórmula que da la CRA, esa comisión de regulación, se define, vea, nosotros vamos durante ciertos tiempos a pagar esos proyectos porque nos corresponden a todos, porque todos contaminamos, ¿cierto?, con nuestros procesos de producción y de vida y estilos de vida del río. Así es, en la tarifa están contemplados
los proyectos de infraestructura, es decir, las inversiones que EPM proyecta en el tiempo para todo este proceso en el que ya estamos, como lo veíamos hace un momento, en el 84%. Entonces, está incluido en la tarifa todo ese plan de inversiones y de obras, y también cuando entran en operación las plantas de tratamiento, entonces eso ingresa a la tarifa. ¿Y en la tarifa se paga lo pasado y lo presente, o eso cómo funciona? Lo digo es porque hace tiempos tenemos la planta San Fernando, pero ahora entra Aguas Claras, entonces eso cómo se ve en el lapso del tiempo, ese costo que pagamos todos para tener esos beneficios. Claro que sí, Claudia. En la tarifa que venimos pagando desde hace varios años está incluido ya el plan de inversiones. Es decir, hoy no estamos ingresando a la tarifa nada por la construcción de una planta, sino que viene desde que se hizo el cambio tarifario, que esas fórmulas se actualizan cada 10 años, están incluidos los planes de inversiones de las empresas. Entonces, los proyectos de infraestructura venimos pagándolos hace varios años y los vamos a seguir pagando durante varios años más, porque se asemejan casi que a la vida útil de las plantas y de los colectores y de cada uno de los pasos de la infraestructura que hacen parte del sistema. Entonces se pagan durante la vida útil, que puede estar entre 25 y 55 años aproximadamente. Me imagino que también eso es pensado porque no es tan sencillo como que de un solo cobro se diga a todos los ciudadanos, no, vean, les vamos a prestar servicio de alcantarillado y todos vamos a aportar un montón de dinero para que lo hagamos de una vez, sino que lo que se hace es distribuirlo en el tiempo para que a todos nos quede una tarifa justa frente a ese tema de esa prestación. Claro que sí, lo que se hace es distribuirlo en el tiempo, y precisamente la comisión vigila mucho, y además la Superintendencia de Servicios Públicos, que las empresas cumplamos con esos planes de obras y de inversiones, porque nos comprometemos siempre que presentamos un plan y que nos es aprobado y que ingresa a la tarifa, con que vamos a cumplir con esos planes. Si no cumpliéramos, recibiríamos una sanción que también se vería revertida en la tarifa. Una de las cosas que nos están preguntando es, ya entró en operación la planta Aguas Claras. ¿Eso qué representa en la tarifa? Es decir, ¿va a haber un incremento? ¿Vamos a ver reflejado en la factura algún tipo de cambio tarifario, por ejemplo? Claro que sí, Claudia. A partir del mes de febrero, algunos de nuestros usuarios van a comenzar a ver reflejado en su factura que hay un incremento en el valor del metro cúbico de alcantarillado asociado a la entrada en operación de la planta Aguas Claras. Digo a partir de febrero porque todos pertenecemos a un ciclo de facturación, y dependiendo del ciclo que tengamos lo vamos a ver reflejado en febrero, en marzo e incluso hasta abril. Digamos que en abril ya todos los usuarios del área metropolitana están recibiendo el incremento asociado a la entrada en operación de Aguas Claras. ¿Y ese incremento es más o menos qué porcentaje? ¿Y se paga en una sola factura de una sola vez, o ya de aquí en adelante ese cobro perdura, digamos, en el tiempo mientras esté en funcionamiento esa planta? Mientras esté en funcionamiento la planta, ya estará inmerso entonces en la tarifa su operación, porque no es una cuestión de un mes. Aguas Claras acaba de entrar en operación, pero se espera que esté en operación cerca de 50 años o más, y se supone que el proceso de saneamiento es un proceso permanente, entonces estará siempre inmerso en la tarifa. Frente a la pregunta que me haces y que seguramente se está haciendo la gente en redes sobre a cuánto asciende el incremento, es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a ver un incremento en el alcantarillado aproximadamente del 18%, y que de ese 18% el 13% corresponde a la entrada en operación de Aguas Claras. El 5% restante es el incremento que por época y por senda tarifaria normalmente se hace durante este mes. Pero entonces, digamos que por la entrada en operación de Aguas Claras corresponde cada metro cúbico un 13% aproximadamente. Ah, ok, Eliana. Nosotros tenemos el privilegio, como ciudadanos del Valle de Aburrá, de tener el saneamiento del río. Cotejando eso con otras ciudades que no tienen esa posibilidad de ser los primeros que tengan todo ese proceso en este nivel, como un 84%, comparadas las tarifas, ¿somos la empresa más costosa, no lo somos? ¿Cómo funciona ese tema tarifario ahí?
Podría creerse que deberíamos ser la más costosa precisamente porque somos la única ciudad que goza de este sistema de saneamiento y tener esa posibilidad de tener un cuerpo de agua todavía con movilidad, todavía que le aporta toda esa vida a la ciudad, pero no somos la empresa más costosa, tampoco somos la menos costosa, pero digamos que podemos estar en un rango medio y obviamente teniendo esa salvedad que somos no la más costosa, pero la única que tiene proceso de saneamiento para el río con plantas de tratamiento de aguas residuales, que eso es una enorme ventaja para nosotros como ciudadanos. Muchas gracias, Eliana. Solo una pregunta pequeña que Guillermo nos hace en redes sociales para ya terminar, y es si de pronto se ha pensado en algún momento qué control se pueda tener si se activa un tema como la pesca, por ejemplo. Bueno, a Guillermo ojalá tuviéramos que controlar ya la pesca, no, esto es un proceso natural que demora un tiempo. Por ahora lo que estamos haciendo es tener un agua más oxigenada a partir de la descarga de la planta Aguas Claras, y eso lo que va a hacer es que permite que la vida empiece a recobrar espacios que había perdido por la carga contaminante. Ojalá tengamos pronto la posibilidad de cambiar de problema, que ya el problema no sea descontaminar, sino controlar la pesca. Me parecería una cosa genial, pero no, todavía hay que darle tiempo porque la naturaleza tiene sus procesos, tiene sus tiempos, pero estamos todos comprometidos y trabajando para que muy pronto podamos llegar a tener ese tipo de situaciones. Bueno, a Santiago y a Eliana, muchísimas gracias por despejar las dudas que ustedes han escrito durante todo el tiempo a través de Facebook. Por eso se abre este espacio que es EPM Te Escucha. Recuerden que durante la semana vamos a resolver las dudas que se hayan generado a partir de este Facebook Live, y que también nos pueden seguir en el muro de Facebook preguntando de otras temáticas que ustedes quieran saber, para que se abran más espacios como estos donde traemos a los expertos de EPM a conversar con ustedes y aclarar todas las dudas. También los otros videos sobre facturas, subsidios, contribuciones, todo el tema de tarifas, eso se ha hablado en otros momentos, y los invitamos para que busquen nuestra página de YouTube, donde encontrarán más información para aclarar muchas de las dudas. Muchísimas gracias y esperamos vernos pronto en otro EPM Te Escucha. Chao.